Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 16 de septiembre de 2015. Yo soy Alonso Escobar y recuerden que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy tenemos como invitada, como facilitadora, a la doctora Claudia Fernanda Vázquez Arango, ella es psicóloga, tiene magíster en lingüística, es docente de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Anfit. También es asesora de la Secretaría de Salud de Medellín en la atención a las personas con conducta suicida. En la tarde de hoy tenemos el tema factores asociados a la conducta suicida. Nuestra facilitadora, la doctora Claudia Fernanda, va a explicar el tema en unos 30-40 minutos. Después de la explicación de ese tema, vamos a tener un espacio de preguntas. A la medida que ustedes de pronto tengan alguna pregunta relacionada con el tema, los invito a que tomen nota sobre esa pregunta, porque luego en ese espacio van a poder desarrollar en el área del chat las preguntas que las dirigen al organizador, que ese sería el rol de la doctora Claudia Fernanda. Ella va a tratar de resolverlas todas y cada una de esas preguntas. Creo que no es más, entonces sean todos muy bienvenidos y los dejo con la doctora Claudia Fernanda. Doctora Claudia Fernanda, bienvenida. ¿Me escuchan? Hola, muy buenas tardes. Quisiera saber si me escuchan. Si lo están haciendo, les pido que me cuenten, me confirmen a través del chat si pueden escucharme. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Si me escuchan, les pido que me cuenten a través del chat. Si es así, un poco lejos. Voy a subir entonces el volumen. Hola, ¿me escuchan mejor ahí? Ok, Juan muchas Camilo, nada que gracias. tienes audio. Muy bien, muchas gracias. Por aquí recibo confirmaciones de que me escuchan. De Carolina, muchas gracias. Y Diego, muchas gracias por sus respuestas. Quisiera saber también si me pueden ver. No, no te vemos. ¿Tú me puedes decir por qué? Ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Ok, muchas gracias, Alonso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el tema. La idea es que trabajemos hoy factores asociados a la conducta suicida y que podamos conversar sobre eso en la parte final de la sesión. Alonso, ¿podrías apagar tu micrófono? Denme un segundo. ¿El mío? Sí, es que se está haciendo eco. Ok, ahí está mejor. Bueno, muy bien, entonces la idea es trabajar hoy los factores asociados a la conducta suicida y que en la parte final podamos conversar un poco de eso, si es lo mismo que ustedes han ido identificando en su quehacer. Estos factores que les voy a contar, digamos que tienen dos fuentes importantes. Una pues es la literatura, sobre todo la que tenemos en Latinoamérica, la que tenemos en Colombia y en Medellín. Hay una bibliografía que van a encontrar ustedes en el bloque número 4, que son unas referencias bibliográficas que creemos que nos pueden ampliar el panorama. Esa es parte, digamos, es una de las fuentes. Otra de las fuentes son las visitas domiciliarias que realizan la Secretaría de Salud, las compañeras que hacen las visitas. Discúlpenme, por acá Diego me dice que se bajó el volumen. Quisiera verificar antes de seguir si me escuchan bien en este momento o no.
Nuevamente hagamos esa prueba para que después no tengamos dificultades en la mitad del camino con la escucha. Les pido que me cuenten a través del chat nuevamente si me escuchan o no. Ok, muchas gracias Carolina. Por acá me da una respuesta. María Aurora también, muchas gracias. Bueno, ahora sí entonces vamos a arrancar. Vamos a empezar a revisar los factores protectores. Los factores asociados a la conducta suicida, encontramos factores protectores y factores de riesgo. Hay un asunto que es clave cuando pensamos en factores, sea protectores o de riesgo, y es que en sí mismo los factores no son causales. Es decir, no es que de un factor dependa una conducta suicida, sino más bien, como habíamos visto en la sesión anterior, el asunto de la conducta suicida es multicausal y en ese sentido vamos a encontrar que hay múltiples factores que se asocian porque es un asunto complejo. Es lo que vamos a observar hoy, de ese asunto complejo que es lo que hemos identificado a través de esa literatura y a través de las visitas domiciliarias que hacen a las personas que hacen en intentos de suicidio en Medellín. Entonces tenemos una información que es contextualizada. Entonces los factores protectores son los factores que enganchan a la persona con la vida. Por eso dicen que los factores protectores son aquellos que permiten bloquear, atenuar, mitigar o disminuir la posibilidad de que se presente un acto suicida. Hace poco estuvimos en un tema similar en Telemedellín, el Día de la Prevención Mundial de la Conducta Suicida, que fue el 10 de septiembre, y una de las personas que nos acompañó nos contó cómo en alguna oportunidad tuvo una idea suicida, estaba hospitalizado, se le ocurrió a medianoche que lo mejor que podía hacer era acabar con su vida porque ya estaba muy enfermo, y empezó a mirar por la ventana del hospital, estaba en un piso alto, finalmente no lo hizo, llamó a las enfermeras. Le pregunté que por qué no lo hizo y dijo que en ese momento pensó en sus hijos. Eso que lo engancha a él a la vida, que enganchó a esa persona a la vida, es lo que decimos que es un factor protector. En todos los casos no es igual, ¿cierto? Va a depender y por eso es el 1 a 1 lo que nos va a permitir hacer un análisis juicioso del tema. Bueno, los factores protectores para nosotros en el sector salud son muy importantes porque van a ser aquellos que se convierten en una oportunidad de orientar la intervención, orientar hacia asuntos particulares de la vida de ese paciente, esa persona que está frente a nosotros. Pensamos que se puede hacer tanto en la atención en crisis, puede ser un punto de partida para hacer esa intervención y después lo veremos en valoración de riesgo, cómo utilizarlo, pero también se pueden tener, y de hecho se tienen en cuenta para hacer los programas de promoción y pues el tratamiento del evento emergente que ya les conté ahora. Y en los factores, tanto protectores como de riesgo, se pueden dividir de diferentes maneras. Hemos elegido esta en la Secretaría de Salud, pues y de hecho en Colombia y en mucha de la literatura se encuentran así por la facilidad pues de entender el asunto. Hay unos factores que son protectores, unos que son familiares y otros que son sociales. Igual pasa con los factores de riesgo, los hemos dividido en estos niveles para tener pues, una comprensión del tema. Bueno, hoy nos van a acompañar unas obras de pintores antioqueños. Esta es una obra de Óscar Jaramillo, pero esta no es Travesti, es otra. Me equivoqué en el nombre. Esta es una obra de Óscar Jaramillo que no está titulada, pero es un rol, pues es una persona y me pareció pues que era pertinente para el tema. Bueno, los factores protectores personales que se han encontrado es una lista grande, entonces decidí dividirlos como en tres grandes bloques. Unos que podríamos llamar de personalidad y afrontamiento, que tiene que ver con la capacidad de resolución de conflictos, una actitud positiva, tener una autoestima estable, tener vínculos, para unos vínculos, digamos, firmes, unos vínculos afectivos. Bueno, otros que tienen que ver con los hábitos saludables y es
practicar deporte, tener una vida sana, la alimentación, el sueño y todo lo que nosotros pues podemos configurar ahí. Y finalmente tendríamos tener filiación espiritual y o religiosa. Se ha encontrado, y esto en la literatura mundial, que muchas personas, incluso cuando es culpabilizante el tema religioso, es un factor protector, y ustedes en nuestro contexto lo deben haber identificado. Por ejemplo, personas que tienen una idea suicida, cuando uno le pregunta, bueno, ¿usted por qué? ¿Qué ha hecho que usted siga acá? Que no tome esa decisión. Muchas veces dicen que temen al infierno o temen que Dios los castigue después. Ese también se considera un factor protector, aunque genere angustia. Porque puede generar angustia, pero engancha al otro con la vida. Estos son los factores que más están descritos. De cualquier forma, como les decía inicialmente, el tema es complejo, así que los factores de riesgo que veremos más adelante, si esos factores no están, se pueden pensar también como un factor protector, que es la perspectiva que tiene la psicología positiva. Cómo poder mirar el asunto de reverso para mirar las posibilidades de intervención. Bueno, tenemos, este es un cuadro de Fernando Botero que deben conocer, que se llama Una familia, que es del 89. Bueno, en factores protectores familiares hay dos que se encuentran, digamos que son recurrentes. Uno, el tema de la comunicación. Ustedes van a encontrar que muchos de los textos hablan de tener una familia estable, tener una familia sin conflictos o que no sea disfuncional, para decirlo en otros términos. Sin embargo, en, digamos, estos últimos años se ha analizado mucho ese concepto de familia. A veces, por ejemplo, el tema de familia unida, por ejemplo, genera análisis diferentes porque puede hacer pensar que una familia donde viven todos juntos necesariamente estén unidos. Por eso es que se ha derivado más al tema de la comunicación como un asunto fundamental, porque varias personas pueden vivir en una misma casa y eso no hace que tengan una buena comunicación o que esa buena comunicación genere pues unos lazos de convivencia y de valores. Entonces, de la comunicación como punto de partida y de ahí los otros temas que encontramos, que son la formación en valores, el compartir estrategias de afrontamiento como familia, el tener normas claras en las familias y todo derivado, pues, como dice inicial. Y otra que se encuentra también es, especialmente en mujeres, embarazos deseados e hijos menores de 2 años. En la literatura mundial se encuentra y en Medellín hasta hace unos 5 o 6 años también siempre era recurrente tener hijos menores en hombres o en mujeres, podía ser un factor protector. Sin embargo, eso ha ido cambiando. Se sigue considerando, sin embargo, un factor protector. Bueno, tenemos en los factores protectores sociales. Bueno, les quise compartir este cuadro de Edison de Jesús Rúa, que se llama La Cena, y que como ven, pues toma el tema de la última cena clásico, pero lo hace en nuestro contexto país. Bueno, entonces los factores protectores sociales básicamente son las redes sociales. En las redes sociales, dos tipos de redes, unas que son naturales y otras institucionales. Cuando hablamos de redes naturales nos referimos a esas redes que no necesitan una institución para agrupar personas, por ejemplo, o una institución formal, ¿cierto? Por ejemplo, los amigos, los vecinos y estas personas que naturalmente se unen, que tienen un fin y que les permite apoyarse unos a otros. Incluso la familia también es considerada una red inicial. Y las redes institucionales son aquellas que sí están pues directamente relacionadas con diferentes sectores como salud, educación y trabajo. Se cree que es un factor protector si tenemos acceso a esas redes institucionales, sobre todo cuando cumplen funciones básicas, como las tres que nombré. Bueno, hasta aquí hemos visto los factores protectores. Los factores protectores no han sido tan estudiados como los factores de riesgo, pero sigue siendo digamos, un reto muy importante continuar trabajando en pro de conocer más de ellos, porque como les decía, nos pueden permitir la intervención.
orientar la intervención. Bueno, ahora en factores de riesgo que han sido más analizados, encontramos, lo vamos a dividir también de la misma manera, individuales, familiares y sociales. Bueno, este es un cuadro de Jorge Cárdenas. En los factores individuales, digamos que el abanico es amplio en los factores de riesgo. Hay desde temas de género hasta temas de salud. En género, vamos a verlo uno a uno, en género que se ha encontrado que en suicidio consumado el riesgo es más alto en hombres. De cada 4 hombres se suicida una mujer, es decir que la diferencia es importante. Aunque también, como veíamos en una de las charlas que tuvimos de aprendizajes significativos, nos contaba la epidemióloga que la curva ha ido cambiando y que ahora, por lo menos en los últimos 2 años en Medellín, se ha incrementado el suicidio en mujeres, particularmente asociado con temas de violencia, bueno, y otros temas similares. Entonces tenemos el género, pero entonces mayor riesgo en hombres para suicidio y mayor riesgo para intento de suicidio en mujeres donde la tasa es al contrario. Entonces, de cada 4 mujeres que lo intentan, un hombre lo intenta sin lograr consumarlo. Bueno, por otro lado tenemos la edad, que como hemos visto desde que arrancamos el curso, es un factor de riesgo importante en Medellín. Ser joven, se estima que la población joven, adolescente joven, adolescente adulto joven, son las personas que tienen un mayor riesgo porque están presentando las mayores tasas en conducta suicida. Por otro lado, el estado civil. El estado civil se ha considerado que las personas que son separadas, viudas o solteras tienen un mayor riesgo de conductas suicidas. Por otro lado, la ocupación. En la ocupación, más que ocupación, es desocupación realmente, porque el factor de riesgo es, por ejemplo, tener trabajos que son inestables, que no generan vínculo institucional, o cuando hay pérdidas de trabajo y las personas se quedan mucho tiempo sin empleos y de alguna manera sienten que no son capaces de engancharse con sus procesos de formación laborales u otros. Bueno, intentos de suicidio previo, encontramos que es uno de los factores de riesgo individuales que más alto riesgo muestran los pacientes, porque es como una puerta que se abre, como si se abriera una puerta por ahí, por el tema del suicidio y quedase abierta y fuese ya una forma de afrontar otras situaciones conflictivas que se dan en un momento puntual. Por eso una de las invitaciones es que cuando nosotros recibamos un paciente con intento de suicidio, así el intento nos parezca que, por ejemplo, usa un método poco letal o que no tiene la suficiente contundencia, sin embargo, hagamos una intervención, una atención con calidad integral y que procuremos pues que esa persona no tenga un riesgo posterior, porque como lo vemos, una persona que hace un intento de suicidio tiene riesgo de hacer otro. No quiere decir que tenga pues una condena eterna, pero sin duda hay que hacer un acompañamiento importante y observar cuáles son los factores protectores que tiene. Entonces devolvernos y ver si tiene redes de apoyo, si tiene vínculos estables, si la familia tiene comunicación y bueno, todos los otros que habíamos nombrado. En trastornos mentales encontramos que hay sobre todo 2 trastornos mentales que son los que más se asocian con las conductas suicidas, que son los trastornos del estado de ánimo, especialmente la depresión y los trastornos de la personalidad. En Sudamérica, y creo que Colombia no se sale mucho de eso, ustedes saben que nosotros tenemos muchos intentos de suicidio y suicidios consumados que se dan por después hacemos el análisis. Entonces se cree que tenemos un número importante de personas que presentan estas características que tienen trastornos de personalidad tipo B, que son ese tipo de personalidad que tienden a la impulsividad, que tienen la habilidad afectiva, que hay una mayor dificultad para, digamos, aceptar las normas, para seguir unos propósitos, un ideal de vida, digamos que están como muy tambaleantes, ¿cierto?
Y ese tipo de personas en general son difíciles para el sector salud porque no siempre, porque son los pacientes difíciles, ¿cierto? Que no siempre se dejan ayudar, que no siempre son los más cercanos o a veces son agresivos o no quieren la intervención. También es un dato que creo que es importante para nosotros. Y tenemos también las enfermedades terminales. Las enfermedades crónicas, terminales, entonces con dos momentos pues importantes. En el momento en que se da el diagnóstico, que puede ser un momento de inestabilidad para la persona que recibe ese diagnóstico, por eso la importancia de acompañar en ese momento y bajar, por ejemplo, imaginarios que hayan con respecto a la enfermedad, si es del caso, como ocurre ahora con los casos de VIH, que muchos, digamos que ha cambiado mucho el tratamiento y las posibilidades que hay a nivel médico. Entonces, la importancia de contarle al paciente que ahora hay todas esas posibilidades y que tiene, digamos, un tratamiento similar al que podría recibir una persona con otro tipo de problema médico. Por ejemplo, ese acompañamiento, esa educación ahí es clave al paciente y si es posible a la familia, cualquiera sea pues, la enfermedad o el trastorno. Bueno, los factores de riesgo familiares, hay tres que se han encontrado en la literatura. Hay uno que es historia familiar de suicidio o intento de suicidio, sobre todo en parientes en primer grado de consanguinidad. Eh, este es un factor muy relevante, que fíjense que si nosotros sumamos con otros factores de riesgo, recordemos que no es uno a uno, no es que uno indique suicidio, pero que si nosotros vemos una persona, por ejemplo, un hombre joven que es inestable, que tiene muchos problemas laborales, de pareja, y que empezamos a asociar todo otro panorama, podemos decir, bueno, hay aquí un riesgo, o por lo menos podemos indagar si efectivamente hay o no ese riesgo. Entonces encontramos historia familiar de suicidio, intento de suicidio, trastornos graves y hospitalizaciones psiquiátricas en familiares, sobre todo familiares con los que se vive cuando genera eso, disfuncionalidad familiar, por ejemplo, madre, padre o hermano, y violencia intrafamiliar y abuso sexual, particularmente en niños. Ustedes saben que en Antioquia tenemos ciertas zonas del departamento donde tenemos altas tasas en suicidio en niños y en intentos de suicidio y en general se están asociando con estos dos factores, violencia intrafamiliar y abuso sexual, como les digo particularmente pues en esta edad. Bueno, y en factores de riesgo sociales, bueno, esta es otro cuadro de Oscar Jaramillo, antioqueño también, y en los factores de riesgo sociales encontramos difíciles realidades sociales de la comunidad, y aquí fíjense que Medellín, sobre todo ciertas zonas que están muy afectadas por la violencia, y quienes hayan trabajado en esas zonas se dan cuenta, por ejemplo, que hay mayor consulta, por ejemplo, por dolores que constantemente están apareciendo, entonces tenemos ese tipo de consultantes crónicos que no siempre llegan a la consulta porque consideren que tienen un asunto emocional a trabajar, sino porque son dolores pues recurrentes, irritación del colon, cefaleas, gastritis, bueno, etcétera, que sabemos pues que tienen una alta relación. Bueno, y les cuento esto porque quería contarles que en esas difíciles realidades sociales en la comunidad, nosotros acá en Medellín, por ejemplo, hemos identificado que algunas zonas que tienen alta violencia no solo presentan conductas suicidas, sino también empiezan a presentar sobre todo síntomas ansiosos. Bueno, conducta suicida en la comunidad y es cuando en una ciudad, en una comunidad se avala la conducta suicida y digamos que no solo se avala, sino que es una estrategia para afrontar situaciones. Les cuento una experiencia que tuve hace unos años cuando trabajaba con la gobernación de Antioquia. Fuimos a hacer unas autopsias psicológicas a una vereda. La vereda, no recuerdo realmente el pueblo en este momento, pero es una vereda que en ese momento se llamaba Barrio Triste, sé que ahora le cambiaron el nombre,
pero en ese momento se llamaba Barrio Triste y habían muchísimos suicidios en esa vereda y todas las personas de la vereda se suicidaban desde el mismo lugar. Y era llamativo porque es como si hubiese un asunto de la comunidad de intentar resolver el asunto de la misma manera, como un mecanismo. Un poco lo que pasa con el alcohol. En menor medida en la conducta suicida, pero lo que pasa con el alcohol, que hay un aval social y como una tendencia que entonces todos lo hagamos. Entonces es normal llegar y encontrar personas que están bebiendo mucho y no hay una crítica de eso, aunque sea muy continuo y muy frecuente. Era una situación similar a la que nos encontramos en ese momento. Bueno, disponibilidad de métodos suicidas, que también es un tema muy importante, sobre todo en los temas de prevención, porque cuando sabemos que tener la disponibilidad del método es un riesgo para toda la comunidad, entonces podemos intervenir en ese sentido. Y pienso nuevamente en un ejemplo de una situación que tuvimos en un municipio en el suroeste, donde ustedes saben que hay mucho ganado y había mucho veneno para ganado en todas las casas, era común y ese veneno es muy letal. Entonces, a partir de una intervención que ni siquiera fue de salud, sino que fue de otro estamento que es el que se encarga de prohibir la venta libre de ciertos productos, se logró que se disminuyera la venta del producto, solo lo pudieran comprar personas que garantizaban que eso iba a estar cuidado, cerrado, y se hizo educación en eso y ayudó porque disminuyó tasas. Entonces pensamos pues que es también un factor importante a tener en cuenta. Otro factor son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, bueno, no lo ponía arriba, pero los medios de comunicación pueden ser un factor protector o pueden ser un factor de riesgo. Pueden ser un factor protector cuando son aliados, digamos, al tema de la prevención y cuando las campañas que se hacen son en vía de promover la salud. Pero cuando nosotros nos encontramos con medios de comunicación que muestran, por ejemplo, los suicidios de forma heroica, por ejemplo, cuando son artistas, o cuando se muestra la parte morbosa de la situación, o se habla de métodos, que sabemos que no conviene hacerlo en escenarios donde hay población general, sabemos que pueden más bien ser un factor de riesgo social, sobre todo en población joven, que está siempre atenta a eso, y es lo que nos encontramos hoy, por ejemplo, en estos medios que tenemos en Internet, donde hay diversas páginas, donde incluso dicen cómo hacerlo y hay diferentes contactos y demás. Bueno, finalmente, en los factores de riesgo sociales encontramos no tener acceso a los servicios básicos. Y en no tener acceso a servicios básicos, lógicamente, están los servicios de salud. Y aquí recordar uno de los impactos que tuvimos cuando salieron los resultados del Estudio Nacional de Salud Mental en el 2003. Voy a hablar de ese porque no conozco los resultados que tenemos a este momento de 2013 y 2014, pero en 2003 uno de los asuntos que más nos conmovió en el sector salud, por decirlo así, es que al no hacer intervenciones oportunas o al no hacer continuidad en los casos que presentaban dificultades emocionales, trastornos mentales o demás, encontramos que éramos más un factor de riesgo. En tanto, puede llegar el paciente a la consulta, pero no se le hace la intervención adecuada o ni siquiera llega el paciente a la consulta de ningún tipo, ¿cierto? Entonces, ese que fue un llamado importante y que creo que estamos trabajando, pues todos nosotros, todos los que estamos aquí para mejorar eso y para que efectivamente quien llegue pueda recibir la mejor atención. Bueno, y finalmente hay unos factores estresantes. Los factores estresantes pueden ser de muchos tipos. Traje tres, que son los más comunes en Medellín, que es salud general, cuando hay enfermedades o dolores que son persistentes, discapacitantes, etcétera. Cuando hay situaciones económicas, laborales o legales que desestabilizan individual o familiarmente, y cuando hay dificultades de pareja. Se ha encontrado que esos, digamos que en esos grandes bloques, pues, y lo que cabe ahí, también podrían ser
factores estresantes. Bueno, para acompañar este tema, en este bloque ustedes van a encontrar un archivo en Word que se llama Referencias Bibliográficas para el tema y que pues espero que puedan revisar ahí el material que les interese. La mayoría son artículos que analizan factores de riesgo en Medellín, en Colombia, y van a encontrar también algunos textos que son básicos para trabajar el tema. Finalmente, y para, digamos, ratificar lo que les dije al inicio, un factor de riesgo no es la causa de una conducta suicida, más bien una complejidad de factores que están alrededor de la vida de una persona es lo que puede generar que tome esa decisión, no uno solo, sino muchísimos. Y por eso es que el asunto a la hora de evaluar se complejiza, porque cuando miramos retrospectivamente, pues es muy simple, ¿cierto? Si la persona ya se suicidó o se hace un intento de suicidio, digamos que nosotros podemos hacer una lectura de lo que le ha venido pasando, pero cuando nosotros no tenemos esa persona ahí ya con la situación o con la crisis, digamos que la identificación no es tan simple. Por eso una de las invitaciones es que indaguemos cuando veamos que algunos de los asuntos pues empiezan a aparecer. Bueno, eso era lo que tenía para contarles hoy. Quisiera entonces abrir el espacio para que abran las preguntas. Claro que sí, Andrés Duval me dice por aquí que quiere preguntar para aportar. Claro que sí, este es el espacio donde podemos hacerlo. Así que estoy atenta a sus preguntas. Las preguntas las hacen a través del chat. Recuerden que en la parte superior encuentran una burbujita que dice chat. Ustedes dan clic ahí y le envían la pregunta al organizador, que soy yo, y yo leo la pregunta y después les contesto. Bueno, María Aurora Gallo dice que muy bacanas las pinturas. Muchas gracias, Aurora. Qué bueno que las disfruten. Daniela Garcés me dice si la realidad social dura y la pobreza son factores de riesgo, porque en los países desarrollados y en las zonas poblados laureles hay tantos índices de suicidio. Daniela, muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante. Lo que se ha encontrado es que el nivel socioeconómico como tal no es un factor de riesgo, ni alto ni bajo. Lo que es un factor de riesgo es que te cambie la situación económica. Por ejemplo, hay una persona que vive en estrato, qué sé yo, 2, pongamos, que es la mayor cantidad de las personas que viven en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces son estrato 2, es una persona estrato 2, pero tiene una vida estable, puede alimentarse y tiene techo, y pierde su empleo. La pérdida del empleo puede no solo generar todas las dificultades económicas que sabemos que conlleva, sino las dificultades también de asumir una posición, porque finalmente el empleo también nos dice quién somos. Tenemos voz, tenemos voto, somos significativos. Entonces, más que las condiciones socioeconómicas, son los cambios en nuestros países, ¿cierto? Porque generan también, pues, como muchas dificultades. Como realidad social, voy a volver a esa diapositiva. En estas difíciles realidades sociales de la comunidad, sobre todo en Medellín, nos referimos más al tema de la violencia, al tema de la violencia, al tema de los desplazados por temas de violencia armada, al tema de bandas y otro tipo, no tanto la situación económica. De igual manera, el ejemplo que puse con la persona de estrato 2, si una persona de estrato 6, por ejemplo, también pierde su empleo, cambia su situación o queda en bancarrota, también tiene una pérdida significativa a muchos niveles. Y recordemos por otro lado que no es el 1 a 1. Y finalmente, como para redondear esa pregunta que me hace Daniela, es que en los países desarrollados, por ejemplo como en Suiza, donde hay un índice muy alto de suicidios, ellos tienen unas condiciones sociales muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, mientras nosotros en general tenemos redes sociales,
naturales, porque tenemos con quién hablar, tenemos un amigo, un vecino, y porque socialmente somos muy cercanos, ellos no. Esa puede ser una de las situaciones. Otros autores hablan de la incidencia del clima, porque tienen muchos meses que son de frío, donde no ven el sol, bueno, y otras condiciones sociales como las que hemos nombrado, pero también unas condiciones individuales, pero también unas condiciones familiares. Es decir, no una sola situación. Espero, Daniela, haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, Carolina Salas me dice, ¿sabe usted a qué se podría atribuir el hecho de que las tasas de suicidio en algunos países orientales sean 74 por 100.000, mientras que en Medellín más o menos son de 5? No, Carolina, la verdad yo no sabría. La verdad yo no sabría, de hecho no sabía que ellos tenían unas tasas tan altas. Yo sé que ellos históricamente tienen algunos suicidios masivos, muy llamativos como veíamos en la parte de historia, y que están relacionados con sus tradiciones espirituales a veces, pero yo no sabría, o en otros, como en Japón por el tema del honor y diferentes situaciones, pero yo no sabría decirte si en este momento ellos sí tienen una tasa tan alta y no sabría por qué se da la diferencia, la verdad no. Carolina, muchas gracias por la pregunta. Bueno, Diego Sierra me dice qué estrategias se pueden aplicar para acercarse a ayudar a una persona que abiertamente ha manifestado su intención de suicidio. Situación en la oficina. Muchas gracias, Diego, muy importante. Nosotros vamos a hacer todo un bloque de valoración de riesgo suicida y otro de intervención cuando vemos ese riesgo, qué hacer en cada riesgo. Pero para darte una pregunta, pues y no dejarlo así como que luego lo vemos, muy importante si lo ha manifestado, poder remitir para que, porque lógicamente si es una compañera o un compañero de trabajo, no eres tú quien va a hacer la intervención o un proceso completo, pero escuchar es importante, saber si tiene una intención de suicidio, si hay una ideación suicida, poder observar qué factores de riesgo tiene, pero importantísimo hacer una buena remisión donde le puedan hacer el acompañamiento, dependiendo de los factores que tenga. Si no es muy claro, por ejemplo, si tú no puedes identificar claramente si el factor de riesgo es bajo, medio o alto, ideal hacer una remisión, además pues para que no entre ahí el asunto afectivo a jugar y tengas dificultades. La idea sería eso, remitir. Ana Lucía Carmona, muchas gracias Diego por tu pregunta. Ana Lucía Carmona dice, en los adolescentes un factor de riesgo puede ser la música o identificarse con estas nuevas culturas como los emo. Muchas gracias Ana Lucía, muy interesante tu pregunta y es una pregunta que surge bastante. Voy a pensar la respuesta. Por lo siguiente, es un tema espinoso y es espinoso en este sentido. Tenemos que pensarlo muy bien y analizar muy bien la situación para no tomar juicios de valor, para no terminar tomando posiciones que son más posiciones morales, ¿cierto? Porque con respecto a la música sabemos pues que hay muchos cambios, sabemos que hay muchas preferencias y con las nuevas culturas como la que tú nombras, como la emo, también hay diferentes situaciones, por ejemplo, que a veces se laceran, que es el famoso cutting, que aparece muchísimo en los colegios y en las instituciones educativas, entonces que rápidamente se puede asociar el tema del corte en la piel con el tema del intento de suicidio. Yo pensaría que depende del joven, esa es mi respuesta puntual. Depende del joven, habría que mirar el caso por caso, porque muchas veces el cutting, o sea, cortarse por hacer parte de un grupo no necesariamente indica que el joven tenga intención de suicidarse, ¿cierto? Como de hecho lo han manifestado muchos en consulta, es más porque ellos creen que si se generan un dolor cortándose la piel, acallan un dolor que ellos tienen que es de tipo emocional. Entonces habría que ir al caso por caso y ver qué es lo que está pasando. Por otro lado, por el tema de la música, yo no creo que en ningún caso, lo diría así, aunque tal vez sea muy
acelerada a decirlo, pero yo no creo que en ningún caso el arte en sí mismo fomente conductas suicidas. Piensen ustedes cuando, por ejemplo, en los 60 se escuchaba música diferente, se escuchaba rock o se escuchaban otras tendencias y que había como una lectura muy negativa de eso. Yo creo que puede pasar más o menos lo mismo en este momento con cierta música, por ejemplo, con el black metal o el death metal, que es pesado, pero no creo que en sí misma produzca o genere. Pienso más bien que la música unida a los grupos, pero unida también a múltiples factores de riesgo y a un tema también que se ha trabajado mucho en jóvenes y es el tema de la soledad en los jóvenes que están tan solos en sus casas, muchas veces sin ocupaciones, pues como que los ayuden a formarse y a forjar un ideal, más bien como todos esos asuntos son los que contribuyen a. Lo que pasa es que la música y los grupos se convierten fácilmente en chivos expiatorios. Creo que hay que ser cuidadoso por eso con la lectura. Puede ser, pero habría que ver el contexto y el uno por uno, pues tomar ya esa decisión. Y te recomiendo este libro y a quien le interese también un texto, Lucía, un texto de Carlos Patiño, que es un investigador de la Universidad San Buenaventura, y él tiene un texto muy bello, él es sociólogo, sobre tribus urbanas, y él dice que en vez de ser tribus urbanas, factores de riesgo son factores protectores, porque él lo que dice es que finalmente esos grupos acogen a sus compañeros. Llega un chico solo, triste, de pronto muy perdido en la vida, como decimos, con una personalidad inestable, de pronto con unos lazos no muy claros y encuentra apoyo ahí, compañía. Y es muy bonito porque es la perspectiva contraria a la que generalmente vemos en donde patologizamos. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, espero haberla contestado. Bueno, Lina Correa dice, he preguntado si el suicidio es una opción que tiene el ser humano. Ay, déjenme, se me baja un poco el chat, déjenme, yo vuelvo. Sí, Lina Correa me pregunta si el suicidio es una opción que tiene el ser humano válida como opción de elección. Yo te voy a responder esto yo, Claudia Fernanda, ¿cierto? Yo considero que sí, sin duda es una elección. Hemos visto que el suicidio es una situación que ha estado en la humanidad y en todas las culturas. Tiene diferentes causas asociadas dependiendo de dónde estemos y el momento histórico y demás. Y como veíamos en la parte histórica, muchos filósofos de hecho creen que es la única pregunta importante o la única decisión importante desde el punto de vista ético. Entonces yo creo que sin duda es una elección. Pero voy a hacer una salvedad. La mayoría de las personas que se suicidan en este momento son personas que tienen características que nos hacen pensar que el suicidio es ahí prevenible. Por eso estamos haciendo esto, por eso estamos haciendo este curso hoy, porque creemos que es prevenible. ¿Por qué? Porque recibimos población muy joven que se suicida, personas que cuando tú los entrevistas ves que muchas veces no quieren matarse, quieren solucionar sus problemas. Se sienten solos, se sienten tristes, sienten que no están acompañados y demás situaciones, o la situación social es muy, oprime demasiado. Entonces, en ese sentido, pensamos que hay unos que son prevenibles, algunos dicen que en todos los casos son prevenibles, pero tenemos que tener en cuenta que hay casos que nunca llegan al sector salud. Ese caso que tú nos cuentas, por ejemplo, Lina, cuando ya es una opción, es una elección de vida, nosotros no somos quien para forzar al otro a que viva, pero sí estamos, digamos, en el papel de mostrar las opciones, de mostrarle al otro todo esto que tenemos en el entorno y que el otro tome sanamente su elección. Yo creo que tampoco se trata de obligar y tampoco se trata de considerar que nosotros somos los salvadores de todos, porque pues ojalá pudiéramos, pero no es así, ese no es nuestro lugar como profesionales, ni como cercanos, ni como parientes, ni como amigos. Todos tenemos la elección, creo que sí. Bueno, Lina, gracias por tu pregunta. Bueno, Carolina Salas me dice,
Si pudiéramos hacer una priorización entre los diferentes grupos de factores, ¿cuáles serían los de mayor peso, personales, familiares y sociales? Bueno, si yo hiciera una priorización en factores personales, familiares y sociales, voy a hacer como una caricatura de cuando reviso la epidemiología y veo el mayor número de suicidios en Medellín y de hecho en Colombia, porque son similares, encuentro los siguientes factores de riesgo. En suicidio consumado, y podemos verlo también después en intentos. En suicidio consumado, hombre joven con inestabilidad emocional, o trastorno mental. No siempre es trastorno mental, pues, franco, diagnosticado, pero inestabilidad, consumo de psicoactivos, entre ellos el alcohol, en familiares, poca comunicación, pocas redes de apoyo. Esos serían los de mayor peso. No sé si con eso, Carolina, contesto tu pregunta. Bueno, Carolina, voy a continuar. Muchas gracias, Carolina. Al final veo si nuevamente me preguntas y retomo. Bueno, Carolina Cardona me dice, si una persona relata que cuando tiene una discusión familiar desea morirse, ¿qué caso podría hacer en este caso? O sea, ¿qué podríamos hacer en este caso? Yo haría una recomendación y es terapia familiar, porque habría que ver si el asunto es de pareja o si es con toda la familia y qué edad tiene esa persona. Creo que sería interesante terapia familiar. En la ciudad hay una propuesta muy bonita que se llama Buen Vivir en Familia, donde hacen intervención individual y familiar. Te la recomiendo, sobre todo para esas personas que a veces recibimos que no tienen cómo pagar una psicoterapia familiar. Y esto se dirige a personas de CISBEN 1, 2 y 3. Bueno, muy bien, muchas gracias por tu pregunta, Carolina. Bueno, Verónica Pérez dice, hola Claudia, me hace eco dos factores de riesgo que creo que están relacionados actualmente, como son la disponibilidad de métodos suicidas y los medios de comunicación, ya que en el segundo se ha utilizado para mostrar formas y opciones de suicidio, creando grupos en la red virtual visitados por adolescentes, lo cual aumenta los intentos de suicidio y o flagelaciones. ¿Cómo intervenir eso, ya que es una intervención a nivel no solo individual, sino de sociedad, de educación? Verónica, le das a un punto que es muy difícil, que de hecho se viene discutiendo mucho a nivel de ciudad, incluso, digamos, como en las esferas políticas, y es qué hacer con una situación que ya no está bajo nuestra gobernabilidad. Por ejemplo, hace unos años, cuando nosotros hacíamos programas de prevención y acompañábamos a los medios de comunicación, pues di tú 8 años, 10 años, incluso menos, 6. Invitamos a los medios de comunicación, que básicamente era televisión y radio. Pero hoy que surge justamente la pregunta que tú haces, Verónica, porque ¿qué hacer cuando todo el mundo además puede hacer una página de internet con cualquier característica y eso no está regulado? O sea, tú puedes tomar ahora 5 fotos sangrientas y subirlas ahí de la manera más morbosa, o lo puedes mostrar incluso de una manera seductora para personas jóvenes y no va a pasar, digamos que todavía no tenemos un control sobre eso. Y uno tendría que pensar también hasta qué punto controlar y normatizar sería la solución. Es una pregunta realmente de pensar mucho. No creo que la vamos a solucionar así tan fácil, pero te puedo decir que lo estamos pensando. Pero quiero apuntarle de esos dos métodos que tú dices que son ciertos, que vienen cobrando peso actualmente, esos dos, digamos que esos dos factores son como la cúspide de una montaña. Y por eso he sido insistente en que los factores de riesgo no son factor de riesgo conducta. Porque si uno piensa en un intento, o un joven más bien, un joven, no lo pongamos en términos de intento de suicidio, un joven que se enfrenta con esta información, pero que tiene un montón de factores protectores, es muy probable que pase la página, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace que el chico que se queda en la página,
que aprovecha como toda la disponibilidad y toda la información que tiene para el suicidio se quede ahí y no haga con eso una obra de arte, por ejemplo, como lo hacen los artistas antioqueños que les acabé de mostrar. O sea, ¿qué pasa? Que terminan tramitando la angustia ahí. Tienen que haber otras condiciones, no solo esas. Creo que son de intervenir, creo que hay que hacer cosas y se han venido haciendo, sobre todo apuntándole a campañas de promoción en la salud. Lo que pasa es que nos quedamos cortos. Estamos en esa tarea, Verónica. Qué bueno que de aquí pudieran salir propuestas, porque sí, es una inquietud de todos. Muchas gracias por tu pregunta. Ana Lucía Carmona dice, me tengo que retirar. Ana Lucía, gracias. Aldo Andrés dice, dentro de la literatura no existe nada, y habla de los factores de riesgo individuales que se figura desde la adolescencia, inicio temprano, experiencias afectivas y madurar una personalidad. Máximo que desde mi concepción no hay una política que haga prevención en los duelos por desenamoramiento y no hace un cierre saludable de esa experiencia afectiva y negativa y displaza entera que permite iniciar otra experiencia afectiva que posibilite o proporcione factores de protección individual frente a la salud mental. Lo afirmo porque en sí mismo algunas experiencias he encontrado que algunas problemáticas de adolescentes se inician por experiencias dolorosas o negativas frente a su psicoafectividad, que dejan malestares emocionales y psicológicos y con inicio de trastornos de estado de ánimo que subyacen en una patología. Gracias, Aldo, por tu aporte. Es cierto, pero si hay algo, hay un grupo bogotano que investiga el suicidio, no recuerdo en este momento el nombre, pero me lo puedo dejar de tarea y se los puedo poner en el foro, porque hay un grupo bogotano que está estudiando el suicidio así como lo estamos haciendo ahora en Medellín, y ahí tienen varias líneas de análisis. Y una de las líneas de análisis es el asunto de las relaciones de pareja, cómo afectan para la toma de decisiones. Y en esa línea también analizan cartas de personas que se han suicidado y analizan especialmente las cartas de amor y tratan de ver la relación que hay en eso. Como ustedes veían, como les mostraba ahora, uno de los factores estresantes puede ser una relación de pareja. Y como tú dices, claro, si es en la adolescencia, por ejemplo, y todavía no hay suficientes mecanismos de resolución de conflictos, puede ser que ese sea un factor estresante, sumado con con un mundo de asuntos, como veíamos ahora, con una complejidad de asuntos. Muchas gracias, Aldo. Voy a buscar el texto y te lo comparto, pues ya que te gusta el tema. Gracias por la pregunta. Gladys dice, tatuarse demasiado, usar muchos piercing no sería una forma de irse suicidando. ¿En qué sentido, Gladys? Porque los tatuajes, así como, digamos, es una tradición que aparece en muchas culturas, de hecho en culturas milenarias, por ejemplo en China, que se tatúan todo el cuerpo, y entre más te tatúes en más partes del cuerpo, y donde más te duela, eso es símbolo de honor, de valor. Entonces no sabría cómo lo tomamos, o si es más bien un cambio estético y una ruptura de la norma, más que un deseo de ir acabando con su vida, como si pasa en el caso del consumo de psicoactivos. Bueno, Carlos dice, muy concreta, resumida y ágil. Cada caso es diferente y multicausal. Cada día se atienden personas a las que se les observa malestar y angustia. Le felicito. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, tan bonito. Bueno, Aldo dice, porque no se toma en cuenta como factor de riesgo los antecedentes socioafectivos, relaciones sentimentales patológicas que presuntamente podrían anteceder un intento de suicidio o intento de los suicidios de los adultos. Aldo, muchas gracias. Yo pienso que es una deuda que tenemos, sobre todo los del área de la psicología, y es incluir ese factor socioafectivo. Pero es que hay una dificultad, sobre todo en los casos de suicidio consumado, es que la mayoría de los factores de riesgo que nosotros conocemos en Colombia y en el mundo se hacen a través de una prueba que se llama autopsia psicológica. La autopsia psicológica es una prueba que se aplica a los familiares de las personas que se han suicidado. Esas autopsias, fíjate que nos dan mucha información, pero la información no la da quien se suicida, sino
las personas que están alrededor. Entonces, indagar en eso socioafectivo creo que ha sido difícil y no hemos podido encontrar puntos de apoyo para hacer estudios serios. Uno sí encuentra sobre eso mucha literatura gris, pero pienso que habría que hacer un esfuerzo por hacer trabajos más rigurosos, donde podamos hacer, por ejemplo, estudios longitudinales, tal vez las visitas domiciliarias que se están haciendo desde la Secretaría puedan ser un punto de apoyo para eso, pero yo creo que es que hasta el momento no tenemos como suficiente material que nos permita articular la investigación, pero también hay algo de literatura gris que puede ilustrar. Muchas gracias, Aldo, por tu comentario. Luz Miriam Tobón dice, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre ideas de muerte e ideas suicidas? La diferencia es que las ideas de muerte es cuando se puede pensar, lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, los pacientes obsesivos, ustedes ven que reiterativamente tienen ideas de que alguien queda herido o de que van por un sitio y empieza a salir sangre o que mueren todos en un sitio. Entonces se está asociando la muerte, incluso puede ser su propia muerte, pero por unos asuntos fortuitos, diferentes. Las ideas suicidas, en cambio, es cuando empieza a aparecer una idea de suicidio que puede ser esporádica o puede irse estructurando y convirtiéndose en un plan, pero siempre dirigida a sí mismo. Ya no es el tema de que ansioso de ver, voy a conducir mi carro, hoy que hay mucho taco, voy a una loma muy grande, se puede robar mi carro y me mato, puede ser una idea de muerte, diferente a cuando yo pienso voy a coger el carro porque yo me voy a matar en él. La diferencia básicamente es esa. Sin embargo, cuando hacemos la definición de suicidio, se encuentra que las personas que tienen ideas suicidas muchas veces tienen también otras ideas de muerte, pero no pasa lo mismo al contrario. No siempre cuando se tiene ideas de muerte hay ideas suicidas. Lo que les contaba, por ejemplo, en el caso de los pacientes obsesivos, que muchas veces tienen ideas catastróficas, reiterativas con respecto a muerte, pero no es que estén pensando en matarse, sino que son ideas ansiosas que les van generando pues ciertos comportamientos. Espero haberte contestado la pregunta, Luz Miriam. Muchas gracias. Bueno, Gladys, no, Gladys, ya te contesté. Luz Miriam nuevamente, Luz Miriam Tobón me dice cómo actuar cuando un suicidio aparece sin la existencia de otros factores de riesgo. Un intento de suicidio. Pues es que si el suicidio ya se consumó, lo que se hace regularmente o lo que intenta hacerse es proteger a las personas que están alrededor, o lo ideal sería poder intervenir la familia, ¿cierto? Pero es muy raro que hayan intentos de suicidio sin factores de riesgo, ¿cierto? Cuando no encontramos factores de riesgo, son ese tipo de suicidios que nombramos arriba, donde Lina, si mal no recuerdo, me preguntaba si es posible que sea una elección. Vemos, y vuelvo a algunos casos, donde hay como una elección de vida, donde se ha reflexionado y bueno, donde hay una posición filosófica y se toma esa decisión, pero es lo menos común en nuestro contexto, en general hay muchos. Lo que se hace cuando hay un suicidio, sobre todo en comunidades donde afecta mucho, por ejemplo en la institución educativa, es intervenir el grupo de personas, por ejemplo los alumnos del mismo grado, para prevenir que hayan otros suicidios en el mismo contexto. Bueno, espero haberte contestado, Miriam, la pregunta. Bueno, por acá veo más preguntas. Dice cómo podemos trabajar con la familia que ha sufrido consecuencias de un familiar con suicidio. Bueno, lo vamos a ver también en el caso de intervención, pero recuerdo, discúlpenme, es que tengo un texto por acá, también del grupo que les contaba ahora, de Bogotá, donde se trabaja el duelo para personas que tienen familiares con suicidios. Sí, ya muy bien. Se llama Gloria Sierra. Gloria Sierra tiene un texto que se llama Para continuar con la vida y es dirigido al duelo de personas que se han suicidado. Es interesante, se lo sugiero. Básicamente es hacer psicoterapia familiar.
pero bueno, lo veremos también en intervención, podemos profundizar los temas de intervención que yo sé que son muy llamativos. Bueno, Aldo, Andrés, nuevamente gracias Aldo, dice, podríamos afirmar que la inestabilidad emocional, o sea, vacíos afectivos, cobran peso para los estudiantes. Un factor de riesgo sería una experiencia, relación sentimental previa, sin trato, y o estilos de afrontamiento. Sí, totalmente, yo creo que es totalmente acorde con lo que hemos venido trabajando el tema. Muchas gracias, Aldo. Bueno, Verónica, con mucho gusto. Ruby dice, cordial saludo desde la Comisaría de Familia de La Pintada. ¿Cómo podemos acceder a las diapositivas que presentas? ¿Y cómo podemos sensibilizar a las personas que consideran el suicidio desde una perspectiva espiritual a que accedan de manera voluntaria a los servicios de salud? Bueno, a las diapositivas pueden acceder a través del enlace en el que entraron, como les contó ahora Alonso, ahí quedan colgadas, de hecho, la presentación completa. Si estás en el curso, ahí también van a aparecer las diapositivas en PowerPoint, entonces las puedes bajar por ese lado. Lo otro es que cuando dices las personas que acceden desde una perspectiva espiritual, en nuestro contexto no es tan claro ese tipo de personas. Que las personas quieran acceder al suicidio por una perspectiva espiritual es menos común. Lo que sí se identifica o lo que se ha identificado en algunos medios es que pueden, digamos, haber personas que estimulen o como veíamos en las páginas web o personas que estimulen a que se tome una decisión así y en general es con población adolescente. La propuesta que se hace es trabajar desde promoción de salud, básicamente, o sea, enganchar al otro con la vida y con diferentes situaciones, pues como que se pueden dar en un momento específico. Ahora, si es con un tema religioso, como me pasó también una oportunidad que el sacerdote le decía a las personas en una misa de domingo que castigaran a sus hijos así se mataran. Y habían días antes habido unos suicidios cercanos. Ahí lo que hicimos fue trabajar con el sacerdote, como venga, conversemos y cuál es la perspectiva, y se lograron cosas muy bonitas. Entonces pienso que tendríamos que ver el caso particular y buscar pues un trabajo integral, como siempre hemos propuesto. Bueno, María del Pilar, que muchas gracias Rubí por la pregunta. Ahora María Pilar me pregunta, desde La Plata Huila, agradecemos su información. Muchísimas gracias María del Pilar, buenas noches. Juan Carlos Castaño me dice, buenas tardes doctora, tengo una pregunta en cuanto a la ocupación. Se estima que nosotros como médicos tendemos a tener conducta suicida y suicidios ya consumados. ¿Es verdad? En gran incidencia, ¿es esto verdad? ¿Y qué me dice usted acerca de las especializaciones, ya que dicen que los internistas tienden a obedecer dicha conducta? Juan Carlos, es verdad que se ha relatado que hay ocupaciones pues que se asocian a conductas suicidas, entre ellas están los médicos y los militares, básicamente por un factor de riesgo que nombrábamos también en lo social y es el acceso a los métodos, ¿cierto? Si tú tienes conocimiento, acceso a los métodos, pues hay mayor nivel de riesgo, pero recuerden, y recuerda Juan Carlos, que no es solo un factor de riesgo, no es solo ser médico, sino tener todos los otros asuntos, pero es verdad, se ha asociado. En cuanto a las especializaciones, no estoy tan segura, tengo un estudio, creo que lo compartí en la bibliografía, si no puedo subirlo, donde habla de las diferentes especialidades médicas, pero no recuerdo si son los internistas los que tienen más prevalencia, porque recuerdo que se habla también de los anestesiólogos, entonces tendría que mirarlo mejor, para no decirte mentiras aquí en vivo. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, Juan Carlos Castaño dice, me gustaría saber qué factores de riesgo usted relacionados con esta actitud. Con esta actitud. ¿Cuál actitud? No sé si no sé si en otra parte está el resto. Bueno, Juan Carlos dice, buenas tardes, tengo una pregunta, está allá. Bueno, Tania Yomali me dice, la atención terapéutica va direccionada a fortalecer factores protectores. Sí, Tania, totalmente, totalmente.
De hecho, nosotros estudiamos factores protectores, uno se pregunta, pues yo para qué estudio factores protectores si esta persona ya tiene una ideación suicida. Justamente los estudiamos porque esos factores protectores, como les decía ahora, son los que enganchan con la vida. Y si esa persona se engancha con eso, sea lo que sea, nosotros acá estamos hablando de unos que hemos encontrado en la ciudad. Pero si esa persona se engancha, qué sé yo, con los cuadros, por ejemplo, a mí que me encantan, si eso es lo que lo hace moverse, pues entonces es a partir de ahí de donde debemos orientar la intervención. Muchas gracias, Tania, por tu pregunta. Bueno, Alonso nos informa que ya está activado el bloque 4, entonces ya pueden entrar y ver todo el material que les hemos subido ahí. Aldo nos dice, a lo largo de experiencias laborales he podido dar cuenta de que los intentos se dan inicio desde el vientre materno por experiencias negativas dolorosas previas de las mamitas de mi departamento, factores estresantes sociales, violencia intrafamiliar en su gestación. Muchas gracias, Aldo, por el aporte. Apolinar Marchena, médico de Barranquilla. Y tengo problemas cuando se me presenta este paciente en urgencias. Tengo problemas con la remisión para psiquiatría por no disponibilidad de cama. Y este paciente se nos coloca agresivo en la urgencia. ¿Qué podemos hacer mientras se nos hace la remisión? Pues la invitación a Apolinar, yo creo que le pasa a usted algo que nos pasa también aquí en Medellín muchas veces, es que tenemos dificultades en hacer la remisión. La recomendación es que si hay psicólogo en la institución o psicóloga o trabajador social, o si usted tiene sensibilidad frente al tema y tiene tiempo también de sentarse y escuchar al paciente, hacer una contención inicial. Es decir, escuchar al paciente, contarle cuáles son las medidas que se van a tomar, para qué se van a tomar y demás, como ampliaremos después en intervención y en urgencias psicológicas. Primero hacer la contención, dejarlo bajo observación e idealmente con acompañamiento de un familiar que pueda acompañarlo. Si el paciente está muy agresivo, lo que en general se hace desde el punto de vista médico es sedarlo, ¿cierto? Mientras se buscan otras soluciones, ya en otra perspectiva, pues ayudándonos con la medicación. Espero haber contestado su pregunta, Polinar. Muchas gracias. Bueno, Carolina dice, muchas gracias por la información, felicitaciones, qué bueno ver el tema más allá de cifras y con profundidad y sensibilidad. Muchas gracias, Carolina. Esperamos que tenga un buen impacto el trabajo que estamos haciendo todos. Ay, aprovecho el comentario de Carolina para agradecerles mucho por la tarea que hicieron en el bloque número 2, qué tareas tan bonitas. Realmente estamos muy contentos porque vemos que efectivamente podemos así construir una historia nuestra, que también es otra deuda que tenemos de, bueno, ¿qué pasa en nuestro contexto? ¿Cómo es que vemos nosotros esto? ¿Qué cosas nos han marcado como población? ¿Y qué podemos hacer entonces? Muchas gracias. Bueno, Aldo nos dice, estos factores estresantes pueden ir desarrollando una patología para ese menor desde la gestación. Yo creo, Aldo Andrés, que tendríamos que mirar el caso particular y ver si después de la gestación ese bebé tiene una familia que le provea apoyo o no, y ver también qué va pasando con él a nivel individual. Pensaría que eso nos daría la pista. No sabría decir de entrada sí o no. Después de ese análisis podríamos tomar una decisión. Muchas gracias, espero pues haber aportado. Bueno, Juan Carlos Castaño me dice, me gustaría saber qué factores de riesgo ve usted relacionados con esta actitud. Es que no sé cuál es la actitud. Yo creo que me perdí en alguna parte. Bueno, Aldo, voy a leer las últimas preguntas que tengo. Aldo dice, le traslado la pregunta de un interno en proceso de rehabilitación por SPA. Estoy así gracias a mi primer amor y o padre o madre que me negó su amor. Le traslado la pregunta de un interno en proceso de rehabilitación de SPA. Estoy así gracias a mi primer amor y todo. Yo pienso algo que sería, que puede ser un factor importante. Puede ser que eso haya sido
un factor estresante o precipitante. Pero también habría que pensar cuál es la, digamos, cuál es la posición de ese sujeto que está buscando a quién culpar, ¿cierto? ¿Qué pasa con su subjetividad? ¿Por qué fue esa la elección, consumir spa y no otra, ¿cierto? Porque a todos nos van pasando experiencias en la vida. Entonces, ¿qué pasa con esas experiencias? Y vuelvo a lo que les decía, voy a ser muy insistente con eso, no es un solo factor, incluso ni el emocional que tiene tanto peso, es cuando esos factores hacen así, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que se articula, que lo subjetivo, que lo social, que lo familiar van tomando forma. En general no es una situación, es solamente, ni en el caso del consumo de psicoactivos, creo yo, sin ser experta en el tema, ni en el caso de intento de suicidio. Bueno, Carlos Escobar dice, muchas gracias Aldo por la pregunta. Carlos Escobar dice, se me movió. Carlos. Dice, en la institución donde atienden terapia familiar, atienden terapia de pareja, atienden personas de otro municipio y atienden consulta particular. No, Carlos. Ese programa es solo de la alcaldía de Medellín. Entonces, solo es para personas de Medellín que tengan CISBEN 1, 2 o 3. Si atienden terapia individual, de pareja y familiar. Espero haber contestado bien la pregunta. Gracias. Tania dice, en el Huila se han venido presentando una serie de suicidios en menores de 12 años. ¿Qué otros factores, aparte de los mismos, influyen en la niñez para que se cometan este hecho? Pues mira, lo que hemos observado en Antioquia, como les contaba, además de los factores que ya vimos, violencia intrafamiliar, franca violencia intrafamiliar, no el regaño fuerte, sino franca violencia intrafamiliar física y abuso sexual. ¿Cierto? Sumado con todo lo otro que hemos visto, también con características del menor, de su individualidad y demás. Y también muy asociado a la disponibilidad del método. Por eso, cuando hay suicidios en una zona, por ejemplo, hay muchos suicidios en una zona de menores, una exploración que vale la pena hacer es si todos usan o no el mismo método y si podemos restringir ese método, que los niños no tengan acceso. Lo que pasa mucho con los venenos, que tienen acceso fácil. Esa es una de las cosas que hemos hecho en Antioquia y en algunas zonas ha sido exitoso tratamiento desde esa perspectiva. Bueno, María Aurora nos pregunta, ¿los psiquiatras son la segunda en especialidades? No te entiendo, Aurora, la pregunta. Son la segunda en especialidades. Porque son de segundo nivel. No sé, no entiendo la pregunta. Bueno, Diego Sierra dice, excelente charla, muchas gracias, estaré atento al tema de intervenciones. Claro que sí, Diego, esperamos ahí ser muy claros, porque pensamos que es uno de los asuntos más fuertes, además que les vamos a compartir a través del manual que les vamos a estar entregando cuando finalicemos el curso. Bueno, Juan Ortiz dice, con respecto a la intervención acerca de los profesionales y el suicidio, se ha encontrado también que los estudiantes de psicología tienen también riesgo alto de ideación e intento de suicidio. Muchas gracias, Juan, por el aporte. Yo leí un estudio que hicieron en Bogotá y lo encontraron algo similar a lo que nombras en estudiantes de psicología, nombraban de psicología y creo que también de derecho, pero no sé si en Medellín la tasa es significativa con respecto a otras profesiones. Bueno, Dinora me pregunta, ¿se podrían confundir según los factores asociados con síndromes esquizofrénicos? No, no, pues mejor dicho, no sé. Tendríamos que mirar el caso pues en especial, pero en general los factores de riesgo, por ejemplo la esquizofrenia no es uno de los trastornos mentales que se asocie más a la conducta suicida, como veíamos se asocia más la depresión o los trastornos de personalidad o el consumo de psicoactivos. Gracias por la pregunta. Bueno, Juan Carlos Castaño, ya para terminar, dice, doctora, muchas gracias, me refería a los factores de riesgo en cuanto a la profesión médica y me gustaría mucho que me compartiera el estudio del que usted habló sobre la conducta suicida
y los suicidios en el gremio médico. Sí, lo voy a hacer, Juan Carlos, dame, lo voy a anotar, dame un momento, lo miro y lo subo para que lo podamos compartir en el bloque número 4. Ah, ok, María Aurora me dice que no era una pregunta sino un comentario, muchas gracias Aurora. Y Juan Ortiz nos hace otro aporte y nos dice que en esquizofrénicos solo en experiencias de pasividad. Bueno, ok, muchas gracias a todos por la participación. Espero que tengan un feliz día, espero que podamos seguir conversando pues a lo largo de este curso. Bueno, que estén muy bien, hasta luego, hasta la próxima. Chao.